Dios les bendiga. En este momento empezamos con un nuevo libro de la Biblia, por la gracia y la misericordia de Dios, a empezar a estudiar el libro de Job. Job, junto a Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares, forman parte de los libros poéticos de la Biblia, o sea, la poesía hebrea. Bien, voy a hablar un poco acerca del autor. El autor, en términos generales, es desconocido, pero hay algunas sugerencias de muchos comentaristas, estudiosos bíblicos, que sugieren, entre los cuales está Esdras, está también Salomón, está el mismo Job. Hay otros que opinan que pudo haber sido Jeremías o Ezequiel. Y bien, Eliú, uno de los amigos, el último amigo, un joven misteriosamente aparece en la última intervención, la hace Eliú antes de que Dios hable. Vemos ahí en el texto que habla mucho acerca de yo, se refiere a yo. Entonces, es decir, como si él fuera el que estuviera escribiendo el libro, como que él fuera el que escribió el libro. Bien, pero muy probablemente fue Moisés el autor. ¿Por qué? Bueno, por la época en la que se sitúa el libro de Job, por lo antiguo. O sea, el libro de Job es el libro más antiguo de la Biblia. Y sabemos que el escritor más antiguo que conocemos de la Biblia pues fue Moisés, que escribió Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, o sea, la Torá. Fue Moisés. Entonces pudo haber sido él, o algunos piensan que simplemente otra persona lo escribió anónimamente, pero que Moisés editó el libro como lo conocemos hoy. Bien, entonces personalmente pienso que pudo haber sido Moisés el autor del libro de Job. Bien, ¿en qué época vivió? Muy probablemente vivió en la época de los patriarcas. ¿Por qué sabemos? Bueno, porque en la época de los patriarcas, los patriarcas fueron muy longevos, ellos vivieron muchos años, así como Abraham, así como todos ellos. Vemos que Job también vivió una larga vida. Y también sabemos que en la época de Abraham las riquezas se miden por las cabezas de ganado, ¿sí? No tanto por la posesión de tierra, sino por las cabezas de ganado que tenían. Entonces lo vemos en Abraham y lo vemos aquí en Job. Entonces podemos ubicar a Job en la época de los patriarcas, posiblemente en la época de Jacob, o incluso antes, entre Noé y Abraham. O sea, es decir, es un libro muy, pero muy antiguo. Bien, otra cosa importante, bueno, ¿en qué año fue escrito? Pues no se sabe tampoco, así como el autor no se sabe exactamente quién es. Dependería del autor. Digamos que si el autor fue Moisés, se ubica entre los años 1200 a los años 1500. Si fue Salomón, sería en el año 950 antes de Cristo, ¿no? Esto antes de Cristo. Entonces eso dependería del autor, así es de que no hay un año pues definido en el cual podamos decir en este año se escribió el libro de Job. También podemos decir que durante esa época no había sacerdocio y que Job hace las veces de sacerdote de su familia. Vemos también que Job fue un emir, algo así como un jeque o un príncipe árabe, ¿sí? Es decir, un hombre muy rico que tenía muchas posesiones. ¿Dónde vivía Job? Bueno, hay en Job capítulo 1 que nos dice que un hombre en Uz. Bueno, ¿qué es Uz? ¿Dónde queda ubicado Uz? Igualmente que el autor y que la época donde vivió no son totalmente claras. La ubicación geográfica de Uz. Bueno, podemos ver ahí en el capítulo 1 de Job que dice que los sabeos lo atacaron, ¿cierto? Y los sabeos ellos provenientes del sur y los caldeos del este lo atacaron, ¿cierto? Lo atacaron a sus camellos, bueno, pusieron unos escuadrones. Entonces, viendo esto, que es atacado por los sabeos y por los caldeos, se puede ubicar ahí en el norte de Arabia o en Arabia desierta, ¿sí? Cercano a Edom. También eso lo podemos ver también en Lamentaciones 4:21.
Y en Génesis 10, 22, 23 nos dice que Uz fue hijo de Aram. Bien, ¿qué más podemos decir acerca de Job? Dice la Biblia que fue un hombre perfecto y recto. ¿A qué se refiere eso? La palabra perfecto no quiere decir que Job no tenía pecado. Lo que quiere decir es que fue un hombre íntegro en su devoción, que en su entrega y en su obediencia a Dios. Es decir, era un hombre completo, que buscaba agradar a Dios, que era temeroso de Dios. A eso se refiere la Biblia con la palabra perfección. Como lo había mencionado, Job es un libro muy antiguo, y aquí quiero decir algo que apunté. Dice: Job vivió en tiempos donde no había sido escrita ninguna parte de la Biblia, sin embargo creyó en el Dios de la Biblia. Algo también importante a mencionar es que muchos piensan que Job no es un personaje real, que es un personaje ficticio, o que es algo así como un ser inventado para nombrar esta historia, o como una parábola. Pero yo quiero mostrar en Ezequiel 14:14 que tanto un libro profético como un libro apostólico nos demuestra que es un personaje real. Si estuvieran en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Dios el Señor. Amén. Entonces ahí lo nombra junto a otros personajes reales, ¿cierto? Junto a Daniel, junto a Noé, ¿cierto? Entonces esto nos demuestra que Job también es un personaje real. Y acá en Santiago 5:11, un libro apostólico, un libro del Nuevo Testamento, dice: He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Ven, ahí nos está hablando acerca de la paciencia de Job, que tuvo para soportar todas estas pruebas. Pero algo muy importante, que yo, más que paciencia en Job, yo veo la fe de él. O sea, la fe de él, cuando no existía, cuando algo que lo que les decía, Job vivió en tiempos donde no había sido escrita ninguna parte de la Biblia. Sin embargo, creyó en el Dios de la Biblia. O sea, para nosotros, digamos, es fácil creer muchas cosas porque ya conocemos la historia, ya conocemos incluso el libro de Job, ya lo hemos leído, ya sabemos el final. Pero Job no tenía acceso a su misma historia, no tenía acceso al libro de Job. Cuando no lo había leído, no existía para aquel momento ni ninguna otra parte de la Biblia. Sin embargo, él tuvo fe. Bueno, y es algo que yo también me preguntaba: ¿cómo Job, si todavía no existían los 10 mandamientos como tal dados a Moisés, porque él vivió mucho antes? Entonces, ¿cómo él hizo? O sea, ¿cómo él hacía para ser tan obediente, tener esa fe y esa esperanza en Dios? O sea, ¿cómo él hizo? ¿No? Bueno, ciertamente Dios a los hombres hizo pactos, ¿no? Está el pacto adámico, está el pacto con Noé, está el pacto con Abraham, y ahí Dios da mandamientos y manda pues a la obediencia a ellos, y ellos con fe hacen, sacrifican, incluso vemos a Abel ofreciendo un sacrificio. ¿Por qué? Por fe. Entonces, algo importantísimo para destacar en la vida de Job, yo creo que es la fe. Importante uno tener fe, así como Abraham. Igualmente, Abraham dice que él no había visto, él no veía, pero él tenía fe de una ciudad, imagínate, una patria celestial. Él tuvo esa fe. Importantísimo recalcar eso en Abraham, pero también en Job. Yo también veo esa misma fe en este hombre. ¿Y qué más podemos decir acerca de Job? Bueno, el libro se plantea esta pregunta: ¿por qué sufre el justo? Es una pregunta o ¿por qué los hombres buenos, ¿no? Que siempre nos hacemos nosotros. ¿Por qué las personas que actúan bien, por qué a veces sufren, ¿no? Y el libro ciertamente eso es lo que trata de responder a ciertas preguntas de este tipo. Bien, el libro plantea preguntas teológicas sobre el sufrimiento del justo, pero también sobre la soberanía de Dios. O sea, nos está mostrando de que Dios es soberano, de que Dios tiene el control, que sea lo que sea que pase en la vida del hombre, Dios tiene el control. Que si
nosotros somos obedientes a Dios, estamos en las manos de Dios y nada de lo que ocurre es por casualidad. No es que a Dios se le escapen de las manos las cosas. Dios, es que si hubieras llegado, como una vez, recordemos allá, cuando Marta, creo que es la que le dice, maestro, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero ¿será que Dios llega tarde en algún momento? Dios nunca llega tarde, Dios tiene el control absoluto, ¿sí? Y vemos que cuando Satanás dice que anda alrededor buscando a quien devorar, y que él anda aún merodeando por la tierra buscando la caída del justo, y vemos que le hace una acusación, acusa a Job delante de Dios, ¿cierto? Y también indirectamente está acusando también a Dios, de que Dios necesita sobornar, o sea que Dios, para poder de que le adore a alguien, debe sobornarlo, debe darle mucho para poder que esa persona le adore. Pero entonces vemos ahí como que algo parecido a una apuesta, bueno, como que Dios apostara, digámoslo así, por la vida de Job, ¿cierto? Satanás dice, no, déjamelo, yo lo pruebo a ver si es verdad que te amo y verás que no te amo. Pero sabemos de que Dios es soberano y Dios conoce absolutamente todo. No es que Dios estaba apostando a ver si de pronto Job como que no iba a negarle, sino que le seguiría adorando. No, Dios ya sabía quién era Job. Y Dios no nos va a poner pruebas más allá de lo que nosotros podamos soportar. ¿Sí? Job es el ejemplo de que se puede adorar a Dios aún sin tener nada, aún sin tener salud, aún perdiéndolo todo. Job es el ejemplo vivo del hombre, o sea, la exhibición número 1 del hombre que puede buscar a Dios, adorar a Dios sin ningún tipo de interés. Esa es la prueba. Por eso el libro de Job, Dios ya sabía lo que iba a acontecer, Dios ya sabía el corazón de Job. Por eso Dios a nosotros no nos va a poner en situaciones que no podamos resistir. Tal vez nosotros en esa situación, quién sabe cómo actuaríamos, cómo seríamos que estuviéramos en esa situación. Pero algo importante es aprender a amar a Dios, alabar a Dios, aún en las pruebas. Hay una alabanza muy bonita que dice alaba, estás en la prueba, alaba, no importa, alaba. Sí, que eso es lo duro, cuando nosotros estamos bien, cuando todo marcha bien, ahí fácilmente podemos alabar a Dios y lo que dice en el libro de Santiago, que si alguno es alegre, cante alabanzas, ¿cierto? Estando alegre es fácil cantar alabanzas, pero a ver si estando afligidos también podemos cantar alabanzas. ¿Será que lo podemos hacer? Pues la Biblia dice que Job en su momento difícil se postró y adoró a Dios, adoró en esa situación. O sea, yo creo que nosotros tal vez en esa situación, haber perdido tal vez lo que más amaba, que eran sus hijos, haber perdido todo, a lo que más amamos realmente no son las cosas materiales, lo que realmente importa, yo creo, para la mayoría de nosotros es nuestra familia. Pero Job, sin embargo, aún en esa situación extrema, o sea, es una situación extrema de aflicción, de angustia, de dolor, de sufrimiento, él adoró. Él dice que él se postró y adoró. Por eso el libro de Job, ¿verdad? Por eso está allí, para mostrarnos de que se puede adorar a Dios, de que se puede adorar en medio de la prueba, en medio de la dificultad. Podemos adorar al Dios vivo, y no solamente por lo que Él nos da, sino que le adoramos a Él por lo que Él es, por lo que Él representa para cada uno de nosotros. Bien, entonces yo creo que con esto pues, termina pues esta introducción a este maravilloso libro. Bueno, algo importante también de decir es que el libro de Job es un poema, es un extenso poema que tiene 42 capítulos, ¿sí? En el capítulo 1 y capítulo 2 es como el prólogo, es la introducción, nos muestra la historia. De ahí en adelante, del capítulo 3 hasta el versículo 42, en la primera parte, ya les digo hasta dónde, hasta el versículo 9, hasta el versículo 42, 9, hasta ahí termina el poema. Y ya la última parte ya es el epílogo o la conclusión, ¿sí? Ahí terminan este libro, este maravilloso libro de Job, que de seguro va a ser de mucha ayuda para nosotros. Bien, que el Señor les bendiga.